Bienvenidos este miércoles en la noche, les saluda Ben Kenchin, bienvenidos a La Platicadita. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a un político, diplomático, sociólogo y escritor guatemalteco. Actualmente es diputado al Congreso de la República por el Movimiento Semilla y también candidato presidencial por el mismo partido. Estamos hablando de Bernardo Arévalo. Don Bernardo, muy buenas noches. Ben, es un gusto estar con ustedes y gracias por invitarme a esta platicadita. Estamos ya en esta fase de platicadita presencial, ¿eh? Entonces, bienvenido y comenzamos con usted esta ronda de candidatos y de entrevistas también para conocerlos un poco más. Y mi primera pregunta, Bernardo, es, ¿cómo va la semilla? ¿Cómo va ya hay cosecha? ¿Cómo fue ese proceso de incursionar en el sistema de partidos políticos? Pues fue un proceso de aprendizaje muy fuerte. Ben, usted seguramente sabe que más del 95% de quienes nos metimos en esta aventura que se llama Semilla, somos gente que nunca había estado metida en un partido político, y que decidimos dar un paso al frente para organizarnos precisamente porque nos habíamos dado cuenta que el problema es que cuando la gente honrada, la gente decente se aleja de la política, le deja el campo libre a los corruptos, que es el problema que hemos tenido en las últimas décadas en Guatemala. Y entonces, pues ha sido un proceso de aprendizar, de poner mucho esfuerzo en la siembra. La primera cosecha fue el hecho de realmente lograr armar el partido. La segunda cosecha fue presentarnos en elecciones, donde a pesar de que realmente de una manera artera bloquearon la candidatura de Telma Aldana, que era nuestra candidata presidencial, logramos entrar al Congreso de la República con 7 diputaciones. Ahora, ya en esa arena política en donde ustedes pues eran los novatos, ¿qué lograron durante estos años, Bernardo? Mire, en el Congreso de la República yo creo que hay que partir del hecho de que nosotros somos una minoría. Éramos 7, terminamos 6 después porque se nos maleó uno y lo tuvimos que separar. Y evidentemente teníamos que operar en el contexto de un grupo en que de la oposición, que somos más o menos 20 a 25 personas, en un Congreso de 160 que está dominado por esa alianza de este grupo, llámelo usted, de corruptos, político, criminal, como se quiera llamar. La alianza oficialista. La alianza oficialista, para llamarla de alguna manera. De manera que, claro, nosotros hacer iniciativas de ley que van a ser aprobadas es sumamente difícil, porque ya solo por el hecho de que nosotros presentamos algo, va perdiendo. Sí. Pero sí hemos hecho una labor que nosotros creemos que es muy importante, presentando iniciativas que presentan alternativas de cosas que sí se pueden hacer. Hemos presentado iniciativas como la moratoria para la minería metálica, porque lo que hemos dicho es no se puede seguir adelante con esta práctica hasta que como sociedad no nos sentemos a debatir si queremos esta industria y en qué condiciones la queremos, como la iniciativa de farmacias públicas para lograr que la medicina llegue realmente a un precio justo a las personas y no se pague el 300% de sobreprecio que se paga ahora, o las iniciativas como la de Internet gratuito que se planteó. Es decir, hemos utilizado esta presencia en el Congreso para impulsar, proponer ideas que demuestran lo que es posible hacer si existe voluntad política, y al mismo tiempo hemos usado nuestra presencia adentro del Congreso, en las comisiones y en el Pleno, para hacer denuncia, para lograr y hacer ver que los arreglos que se están haciendo están siendo hechos a espaldas del pueblo, denunciar la corrupción y denunciar la ligereza con la que se debaten las leyes en el país. ¿Cabe en este momento también hacer una autocrítica, un análisis a lo interno y decir, nos equivocamos o se equivocaron en esto? ¿Errores? Errores ha habido, pues mire, si no tuviéramos errores no seríamos personas, seríamos ángeles. Y el error es fuente del aprendizaje. Y nosotros como partido nuevo hemos tenido errores de los que vamos aprendiendo con el tiempo. ¿Puede mencionar uno de esos aprendizajes para no decirles errores? Bueno, de los aprendizajes, por ejemplo, realmente como nosotros no teníamos experiencia parlamentaria, pues podríamos haber aprovechado mejor ciertos momentos, aprovechado mejor ciertas oportunidades, saber mejor manejar las normas parlamentarias. Nos tomó tiempo ir aprendiendo todo este tipo de cuestiones. Cometimos errores en algunas posiciones, nosotros pensamos, nos salíamos cuando no teníamos que salir, nos hacíamos cuestiones que creíamos, hasta que fuimos más o menos entendiendo cómo se van desarrollando las cosas, y así vamos creciendo y desarrollándonos
Yo creo que cometer errores los vamos a cometer todos en cualquier momento. Lo importante es aprender para no repetirlos y creo que es lo que nosotros estamos haciendo. A ver, en 2019 fue un periodo de prueba también para ustedes. Lograron inscribirse como partido, no pudieron correr con candidato presidencial, pero lograron diputaciones. De ese aprendizaje, esas lecciones que ¿en qué se han preparado ustedes más ahora para estas elecciones? ¿Qué es lo que sí han tomado en cuenta en este momento? Bueno, por ejemplo, ahí de toda la campaña del 2019 aprendimos toda una serie de elementos alrededor de la selección de los cuadros, los procesos de elección de las candidaturas, la preparación de los candidatos, y la articulación y la preparación de las campañas en las condiciones digamos, de limitación de recursos que a veces uno tiene. Es decir, ahí realmente hoy estamos viendo, estamos utilizando lo que aprendimos de las lecciones del 2019 y nos está sirviendo. La formación de cuadros, el roce que siempre se da por alguna diputación o por algún espacio en la planilla, en el listado, ¿sufrieron de esos encontronazos en esta ocasión? No, por ¿Y cómo lo resolvieron? Bueno, mire, nosotros tuvimos dos casos muy concretos. Tuvimos el caso de uno de los compañeros, José Alberto Sánchez, que fue electo como parte del equipo. Él inclusive estaba participando muy activamente en el departamento de Guatemala, y que nosotros como bancada tenemos un código de ética y no actuamos a nivel individual. Si ustedes ven nuestro voto es siempre colegiado, articulado, porque es el producto de una discusión sobre de qué manera nosotros podemos representar mejor los intereses de nuestros votantes en ese tema que está en discusión. Cuando nosotros vimos que José Alberto Sánchez se empezaba a desviar de una manera clarísima de esos acuerdos y de esos intereses, inclusive llegando a votar a favor de una cuestión de la aprobación de la carretera de Puerto Quetzal a Puerto de San José, que nosotros estábamos totalmente en contra, nos dimos cuenta que había que tomar una solución y lo que hicimos fue que lo separamos de la bancada, utilizando los principios del código de ética que nosotros discutimos y aprobamos en consenso cuando empezó nuestra gestión. ¿Cree usted que el votante, bueno, la ciudadanía juzga a Semilla con un estándar muy alto porque ustedes, pues al momento que entraron, cuestionaron mucho el sistema? Entonces dicen, lo cuestionaron, ahora están haciendo lo mismo o están sufriendo de lo mismo. ¿Cree usted que hay un doble rasero ahí para ustedes? Mire, yo creo que efectivamente la gente, en primer lugar, porque nosotros somos muy transparentes y porque como todo se hace en mecanismos de participación, las discusiones que hay, son elecciones, son votaciones que hacen a nivel de la base, todo especialmente en esta época de redes, todo sale para afuera. Y la democracia quiere decir roces. ¿Por qué? Porque hay competencia y la competencia genera ganadores y perdedores. Lo importante es que esa competencia se lleve a cabo en el marco de los principios, de las normas, de los estatutos, para que al final, a pesar de que va a haber alguien que va a salir infeliz porque pensó que debería estar en un mejor lugar del que le tocó, al final todos aceptamos y seguimos adelante. Y lo que estamos viendo es que mantenernos claros en el cumplimiento de las leyes y someter todo a un proceso democrático, lo que nos ha permitido es que una vez que pasa el momento del roce, de la tensión, de la competencia, pues el partido logra reagruparse y sigue adelante unido, que es lo que está pasando. Para el plan ahora de gobierno, ¿se hizo la misma metodología para definir cuáles van a ser los grandes temas, cuáles van a ser los grandes ejes que va a constituir el programa de Semilla? Mire, el movimiento Semilla tenía, antes de entrar a la etapa electoral, un proceso de construcción de lo que nosotros llamamos el programa político del partido, que es una visión de los grandes temas de la política pública planteados no en términos de una cuestión electoral, sino las visiones de fondo que nosotros estamos planteando. De manera que cuando entramos a la etapa electoral, el primer momento fue utilizar y construir a partir de esos grandes acuerdos y traducirlos al momento de la coyuntura. Ese proceso de construcción del programa electoral fue un proceso consultivo en donde, por ejemplo, en el tema de medio ambiente, una serie de compañeros y compañeras del partido que son expertos en el tema de medio ambiente estuvieron sesionando y desarrollaron cuáles eran los objetivos, los principios, igual en economía, igual en salud, igual en educación, es decir, ha sido un proceso participativo de los cuadros del partido. A partir de ahí, para construir el plan de gobierno que nosotros estaremos presentando mañana públicamente, este plan de gobierno ha seguido también un proceso en donde nuevamente hemos tenido consultas
no únicamente dentro del partido, sino hemos tenido consultas con gente afuera del partido, con otros sectores, con los sectores interesados. Queremos entender el tema económico, vamos a hablar con exportadores. Queremos hablar el tema agrícola, vamos a hablar con productores de granos. Y eso nos ha permitido ir avanzando en esta construcción. Ya llevamos un año preparando este plan. Y eso es lo que le da a este plan la fortaleza, porque le voy a decir, ven, algo que ustedes van a poder ver mañana. Este no es un diagnóstico con un listado de ocurrencias o de deseos de qué es lo que tiene que pasar. Viene calculado hasta el menor centavo en términos del presupuesto nacional y el impacto que va a tener en la economía y de dónde vamos a sacar el dinero para pagar todos esos proyectos. Ahora, candidato, Guatemala es un país que está sobrediagnosticado, hay muchas necesidades, muchas urgencias, pero ¿cuál va a ser el tema estandarte del movimiento Semilla? Si no podemos adelantar. No, por supuesto. Mire, le voy a tratar de dar brevemente una visión. Lo primero es, nosotros partimos de una base y es una distinción entre lo más importante y lo más urgente. Lo más importante es atender todas las brechas de desarrollo que hay en el país, que son el producto del abandono que existe por parte del Estado de todos los temas y por la gestión corrupta que ha habido en las últimas décadas. Por eso estamos en los últimos puestos en desarrollo educativo, en salud, en cobertura en salud, en carreteras, etcétera. Lo más importante es atender esas brechas, pero lo más urgente es atacar la corrupción, porque el problema es hasta que no se logre limpiar el Estado de esta cooptación corrupta, que lo que hace es que todo el dinero público se vaya hasta el 40% del presupuesto a distintas formas de corrupción, hasta ese momento no vamos a poder realmente atacar las fuentes. ¿Y qué mecanismos son los que propone el movimiento Semilla para evitar la corrupción, para sacar estas malas prácticas que en el Estado se van dando gestión tras gestión? Bueno, mire, la primera es siempre una invitación a el votante, porque la primera responsabilidad para evitar que los corruptos lleguen al poder es no darles el poder. No darles el poder. Y se les está dando el poder cada 4 años, porque son siempre más de los mismos los que llegan, se organizan, se cambian de partido, se ponen otra camisita, pero son las mismas caras, son las mismas mañas. Y eso está en manos del votante. Si el votante vota diferente, el votante va a poder lograr que ya no lleguen los corruptos al poder. Y nosotros, que lo que pedimos es que nos den la oportunidad para demostrar que se puede hacer una gestión política con ética, y lo hemos demostrado ya en el Congreso de la República. Lo que vamos a hacer es a demostrar que desde el Ejecutivo, cuando hay voluntad política a nivel del máximo ejecutivo del país, realmente se puede hacer una lucha contra la corrupción. No somos ingenuos y no pensamos que de la noche a la mañana van a desaparecer los corruptos como con una varita mágica, pero los mecanismos del poder que existen en manos de un ejecutivo que tiene voluntad política de luchar contra la corrupción son poderosos para empezar a desarticular, y le empiezo con uno. El presupuesto nacional. Comencemos con el presupuesto. El presupuesto nacional, el listado de obras, ¿dónde se ata la voluntad de los negocios entre el Ejecutivo, el Congreso de la República y los alcaldes? En el listado de obras. En el listado de obras. Si el Ejecutivo empieza a manejar ese listado de obras de una manera diferente, donde no está sujeto a la negociación corrupta que se da en los pasillos del poder, va a romper la lógica de corrupción que existe adentro del sistema. Y eso va a empezar a desarticular estas redes, porque entonces, ¿con qué van a empezar a transar? Pero ¿qué pasa si el movimiento Semilla se hace con el poder del Ejecutivo, pero tiene una bancada minoritaria en el Congreso, que es lo que ha sucedido durante los últimos 2 gobiernos? ¿Cómo va a negociar con el Congreso cuando la negociación más expedita es a veces por el listado geográfico de obras? Pues nosotros lo que tenemos claro es que tenemos que llegar con 2 planes a esta elección. Un plan es donde nosotros ganamos y en donde hay una mayoría de fuerzas políticas positivas, nuestra o de nuestras con otros aliados con los que se puede articular esa visión. El escenario ideal. Ese es el escenario ideal, y un escenario en donde ganamos el Ejecutivo y tenemos una posición donde somos minoría dentro del Congreso con toda esta alianza de corruptos que siguen dominando. En ese caso nosotros sabemos, tenemos un plan para gobernar si tenemos al Congreso, y eso nos va a permitir más contundencia, ir más rápido y avanzar. ¿Y si pero no tenemos un plan para avanzar con todo lo que se puede hacer desde el Ejecutivo sin tener que llegar a negociar y a pactar
y a caer muerto, como decimos en Guatemala, con los corruptos. ¿Se puede negociar o gobernar sin el Congreso en este momento? No, lo que puede el Ejecutivo es trazar e identificar líneas estratégicas de acción que requieran limitadamente del Congreso de la República si no se cuenta con el Congreso y que puedan avanzar. Lo que es imperdonable es que por no contar con el apoyo y mayoritario en el Congreso de la República, uno eche los brazos para arriba y diga, uy, no puedo hacer nada, la culpa la tiene el Congreso. O que se hagan alianzas impensables en el pasado. O que se hagan alianzas como las que han ocurrido en el pasado, donde con tal de hacer algo se cede cualquier cosa. Nosotros no vamos a jugar ese juego. ¿Se compromete usted a no hacer alianzas con qué partidos políticos? Con todos los partidos políticos que están metidos en la corrupción, con los partidos, con Creo, con Vamos, con Valor, con la UNE, con toda la serie de partidos políticos que son parte de más de lo mismo, que son expresión de ese sistema político corrupto que es el que tiene al país en esta condición tan trágica. A ver, otro aspecto que sería interesante ver cómo lo manejaría Semilla estando en el Ejecutivo, los alcaldes, el poder local, que muchas veces también la moneda de cambio ahí son obras públicas, son ingresos del Estado. ¿Cómo va a manejar esa negociación o cómo manejaría esa negociación? Bueno, el Ejecutivo puede manejar esa negociación a partir de evidenciar cuáles son las formas en las que se puede apoyar a la gestión municipal mediante incentivos sanos y no mediante obras corruptas. Porque de hecho, muchas de las cosas que hay que hacer para tener impacto a nivel local, hay que hacerlas en colaboración con las municipalidades. Pero a una municipalidad le va a convenir que nosotros, por ejemplo, tenemos planificado poner 400 puestos de salud nuevos en todo el país. Y estos van a llegar a municipalidades donde hoy no se cuenta con eso. Estos puestos de salud van a hacer que la municipalidad tenga mejor condición de vida para su población. Y nosotros le podemos hacer ver a la alcaldía, mire, nosotros estamos dispuestos a apoyar aquí al desarrollo, pero necesitamos en contrapartida que haya una colaboración sana de parte de la municipalidad para seguir adelante, con obras como en salud, con obras como en educación. Es decir, se puede buscar una articulación y una búsqueda de colaboración no corrupta. Lo que pasa es que, como la corrupción ha sido lo más usual en los últimos años, eso es a lo que primero se van esos partidos políticos de siempre. ¿Puede mencionar algunas iniciativas de ley o propuestas que ustedes tengan como elementales o fundamentales para poder gobernar? Sí, mire, ahorita precisamente en este momento se está discutiendo entre todos los candidatos la agenda legislativa que va a ser publicada la semana entrante, pero le puedo adelantar cosas muy concretas que nosotros vamos a llevar. Primero, nosotros lo que queremos llevar es una ley de competencia, pero no la ley que está ahora, que es una forma de tapar el macho. No, vamos a hacer una reforma, una nueva ley, y vamos a llevar una nueva ley que de verdad responda a la necesidad de crear condiciones de competencia que permitan que en Guatemala haya mecanismos mediante los cuales los empresarios decentes, honrados, trabajadores, puedan de manera leal salir adelante sin estar sujetos a esta economía de los privilegios en las que se funciona en ese momento. Por ejemplo, a ver, deme unos ejemplos. Bueno, tenemos esa ley. Nosotros nos gustaría pensar en que se puede realmente avanzar en la definición de una ley de aguas. Pero sabemos que si no vamos a lograr una ley de aguas, podemos empezar a avanzar con una estrategia mediante lo cual empecemos a llegar a acuerdos sobre cuencas específicas. Y entonces una ley para el manejo de cuenca A, una ley para el manejo de cuenca B, una ley para el manejo de cuenca C, y de esa manera tratar de ir avanzando y logrando empezar a sentar bases con los cuales se puede seguir adelante. Me han mencionado dos propuestas o iniciativas de ley que tienen o que muchas veces se piensa que hay que tener el respaldo del empresariado para poder ser viable dentro del Congreso de la República. ¿Cómo no? ¿Cuál es la relación de Semilla con el empresariado? Mire, yo le partiría diciendo que para Semilla el empresariado, la empresarialidad, el emprendimiento es fundamental para que el país salga adelante. Lo que pasa es que necesitamos un empresariado que efectivamente le apueste a la competencia y no a la economía de los privilegios. Nosotros tenemos claro que más del 80% del empleo del país no lo generan las grandes empresas, lo genera la pequeña y la mediana empresa. Y es esa pequeña y mediana empresa la que ha sido abandonada por el Estado, porque el Estado generalmente responde a los manejos que se hacen desde esta economía de los privilegios y abandona a los pequeños empresarios y a los medianos empresarios al grado de que nosotros tenemos una tasa de fracaso de emprendimientos de acuerdo al cual
4 de cada 5 emprendimientos fracasan. Y fracasan por 2 razones. Por falta de crédito blando, falta de acceso al crédito barato y por falta de información para poder apoyar a la persona que se inicia en un emprendimiento a que dé los primeros pasos y entonces tenga mayor arraigo para salir adelante. Nosotros vamos a hacer programas claros para poder orientar en esa dirección y creemos que en Guatemala hay muchísimos empresarios, pequeños, medianos y también grandes, que tienen claro que el país necesita avanzar hacia una economía de la competencia y no quedarse anclada en la economía de los privilegios, que es lo que causa los problemas de desarrollo que tenemos hoy en el país. Según como están los tiempos, es casi un hecho que el MLP no va a participar en la carrera presidencial. ¿Han pensado en cómo acercarse a ese electorado, a esa base del MLP, para poder seducirlos al movimiento Semilla? Bueno, mire, nosotros lo que tenemos muy claro es que con el MLP tenemos una serie de coincidencias y convergencias alrededor de objetivos, no necesariamente alrededor de algunos de los métodos. Lo hemos visto en el Congreso de la República, donde nos vemos siempre, muchas veces, colaborando con la compañera del MLP que vive ahí, que trabaja ahí, la diputada Vicenta Jerónimo, en donde tenemos una muy buena relación. Eso no quiere decir que veamos todo necesariamente de la misma manera, pero sí que hay espacios de convergencia. Yo creo que en este momento el MLP va a seguir adelante, y ya lo dijo, peleando por sus diputaciones y por sus alcaldías, puede ver en el movimiento Semilla a el actor político que de mejor manera puede recoger todos estos objetivos y canalizarlos en una fuerza que permita sentarlos en esta próxima elección para después seguir trabajando más adelante. ¿Cómo cambiar un poco la narrativa de que ustedes son una agrupación progresista, pero muy urbana, alejada de la realidad del campo, que digamos sería más próxima a las necesidades del votante o de la base del MLP? Es una muy buena pregunta, Ben, pero yo creo que al menos la mitad de la respuesta viene del hecho de que la mayoría de las personas que hacen ese comentario son gente que vive en el área urbana y que no conoce la implantación que tiene nuestro partido en el interior del país. Si usted va a ver a Semilla Quiché, a Semilla Totonicapán, a Semilla San Marcos, a Semilla Quetzaltenango, a Semilla Alta Verapaz o a Semilla Jalapa, va a ver que en cada lugar Semilla se organiza con gente local que entiende los problemas locales, está próximo de los problemas locales y que son parte integral del partido. Lo que pasa es que, claro, los reflectores están puestos normalmente alrededor de los fenómenos que suceden adentro del interior del país y no del partido, de la zona central, y nosotros lo que efectivamente no logramos es obtener en la elección anterior diputados fuera del área metropolitana. Pero eso lo vamos a hacer en esta elección, de manera que lo que ustedes van a ver en la próxima legislatura es una representación de Semilla que va a traer esos rostros de Totonicapán, de Sololá, de Quetzaltenango y de San Marcos, que son los que portan estos intereses y que los van a plantear de manera directa. Candidatos, si eran tantas las coincidencias, ¿por qué va solo Semilla? ¿Por qué no en una coalición de un frente amplio? ¿Por qué no se pensó en eso en alguna vez? Mire, se pensó, tuvimos discusiones, tuvimos hasta negociaciones. Finalmente vimos que no había condiciones para hacerlo a nivel nacional y después de todo ese esfuerzo, pues entonces se tomó la decisión de ir adelante con los otros partidos con los que estábamos hablando alrededor de eso a nivel presidencial. Pero sí hemos identificado y establecido coaliciones a nivel local y estamos avanzando en coaliciones en lugares como Cuyotenango, como... Bueno, la ciudad capital, creo que... En la ciudad capital, con URNG. Con Winaki URNG, con Winaki URNG en San Juan Comalapa, con Winaki URNG en Chimaltenango, con URNG en Ixcán. Es decir, tenemos varios lugares en donde hemos logrado ir avanzando y simplemente en este momento no se dieron las condiciones. Seguiremos hablando. En el nivel presidencial, ¿qué fue el tema donde fue la piedra de toque, donde se fracasó en la negociación? ¿Fue en los nombres de las personas que iban a encabezar los binomios? Mire, lo que sucedió es que las negociaciones y las discusiones empezaron relativamente tarde en el proceso político. Y lo que aprendimos es que estas negociaciones tienen que empezar prácticamente muy temprano, casi al día siguiente de las elecciones próximas, para empezar a construir esa visión,
porque si no, lo que sucede es que se instalan ya dinámicas que después hacen un poco más difícil avanzar. Quiero ahondar un poco porque, bueno, en este espacio de la platicadita, el candidato del partido Voz, pues criticó sin mayores miramientos a algunas agrupaciones de izquierda, entre ellos el Movimiento Semilla, y dijo que pues el trabajo que hacían era más de una oposición de redes sociales. ¿Qué opina al respecto de esa opinión y de la forma como algunos ven el trabajo de oposición que está haciendo el partido? Mire, la opinión del candidato de Voz, pues la escuchamos, no dejó de llamarnos la atención, porque viene especialmente de una persona que pues, es un hombre muy preparado, muy capaz, muy asertivo, pero que ha tenido una trayectoria realmente muy curiosa en términos de liderazgo político, porque no solo no ha sido capaz de construir un proyecto con un partido, sino que además en el ánimo de tratar de ser candidato de alguien, ha prácticamente estado dispuesto a pactar con cualquiera, estuvo con nosotros y al final nosotros ya no lo quiso y entonces de carambola terminó con Voz, que es simplemente una reedición de la UNE, es parte de la UNE que se separa ahí, y porque a ellos se les había ido su candidato, que era Marcos Santil, y entonces ahí se reúnen las dos cosas. Y no sé desde dónde viene la autoridad moral para decir que no ha habido una oposición, porque nosotros hemos estado haciendo en el Congreso oposición de manera real, no en discursos. Pero pues nos llama la atención, pero tampoco vamos a perder mucho tiempo en esa opinión. A ver, usted ya me mencionó algunos de los temas fundamentales de Semilla y que van a presentar en su programa de gobierno. Hay otras ideas que han sacado otros partidos políticos que en este momento también están levantando ellos como sus ideas centrales. Quiero mencionar dos: la pena de muerte que menciona la candidata Suri Ríos y también el tema de las medicinas sin IVA de Sandra Torres. Su opinión de esas dos medidas y bueno, que nos diga qué opina de eso. Mire, la primera es realmente, sencillamente es una falacia electorera. Y yo ya salí diciéndolo, la persona que dice que va a imponer la pena de muerte le está mintiendo 2 veces al pueblo de Guatemala. La primera vez le está mintiendo porque está dando la impresión que la pena de muerte de alguna manera va a tener un efecto para contener el crimen y eso ya está demostrado internacionalmente. La pena de muerte no sirve, no contiene el crimen, no disuade a los criminales, no hace que la gente se contenga, sencillamente no funciona. Y eso y es un tema de investigación científica y de datos. Lo saben, pero no les importa plantearlo. ¿Por qué? Porque en época electoral, con una población que está desesperada ante el embate del crimen, la idea de que se puede hacer algo drástico y es necesario, les queda muy bien para jalar votos, pero ya lo han propuesto y prometido los anteriores, que saben que no se puede hacer y se quedan en promesas muertas, porque ahí viene la segunda mentira. La segunda mentira es que dicen que ellos la van a imponer cuando constitucionalmente es imposible. Es imposible porque la Corte de Constitucionalidad ya tiene 2 dictámenes en donde lo que hizo es sentencias, en donde lo que hizo es eliminar las causales que en el Código Penal justificaban la pena de muerte. De manera que tenemos en este momento una situación en donde la pena de muerte sigue vigente dentro del ordenamiento jurídico nacional porque no ha sido abolida, pero no es aplicable. Pero no se puede aplicar, salvo que entonces se quiera denunciar el Pacto de San José, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, y entrar al club de Nicaragua y entrar al club de Venezuela y quedar como un Estado que lo que hace es rechazar los principios internacionales de derechos humanos. Candidato, lo que sí es cierto es que el tema de seguridad sigue estando muy presente dentro del electorado. Correcto. ¿Qué ofrece una agrupación como el Movimiento Semilla para resolver el tema de la inseguridad? Porque, bueno, si vamos, un ejemplo, no ir tan lejos, Andrés Manuel López Obrador decía a la violencia con abrazos, no con balazos. Y a veces se dice, bueno, entonces la izquierda no tiene mano dura para el tema de la delincuencia y la violencia. ¿Qué proponen ustedes? Mire, nosotros lo que proponemos es 3 cuestiones que son fundamentales y detrás de ellas hay distintas iniciativas. La primera es recuperar las calles para la población. Es decir, que realmente el Estado tenga presencia y domine en las calles de las ciudades donde hay ese tipo de fenómenos, que además hay mapas y que ya sabemos dónde están. La segunda es recuperar el control de las cárceles, porque las cárceles se han convertido en los centros de operación de los criminales. No solo son escuela del crimen, sino que además son los call centers, desde donde llaman para hacer
las extorsiones, simplemente porque no se logra aplicar el control por la corrupción que existe. Y el tercero es desarticular a las bandas criminales, maras, crimen organizado, narcotráfico, utilizando una herramienta que no se ha desarrollado en Guatemala, que es la inteligencia y la investigación criminal, de manera que con esas tres medidas se pueda ir haciendo. Pero más concretamente, para recuperar el control de las cárceles, hay que separar finalmente entre población que está cumpliendo condena de la población que está detenida en lo que hay una sentencia, que ese es el origen del control de las cárceles. Hay que crear infraestructura carcelaria también. Ahorita se está construyendo una cárcel en Escuintla, en Canadá, y nosotros vamos a construir una cárcel. Estamos viendo ahorita el número de población, creo que van a ser 15,000, para 15,000 personas, que tiene que estar en una zona aislada del país para que se puedan poner las medidas tecnológicas que permitan blindar esa cárcel para que no salgan de ahí las señales que permiten que desde las cárceles se siga controlando y operando el crimen. ¿Ven en el modelo de El Salvador algo que se puede replicar en Guatemala o allí se está pasando la línea roja? Mire, lo primero que hay que reconocer es que El Salvador está enfrentando un problema de maras que es muy particular de El Salvador. Aunque las maras son un problema de Honduras, de El Salvador y Guatemala, en cada uno de estos países tiene una realidad distinta. Y es un error estar tratando de ver cómo lo resuelven los hondureños y copiar lo que están haciendo los hondureños o cómo lo hacen los salvadoreños y resolverlo de esa manera. Nosotros tenemos que resolverlo a nuestra manera. En el caso de las maras, lo que hay que reconocer es que para nosotros es un problema que está bastante bien localizado en ciertas zonas del país, en ciertos barrios, en los barrios de la ciudad capital, del área metropolitana, en ciertos barrios y ciertas zonas de ciertas ciudades en el interior del país, de manera que lo que hay que hacer es tener una atención focalizada en esa dirección y tener dos medidas, ven, hay que ser muy contundente para atacar el fenómeno ahora, conteniendo, arrestando, logrando que se condene a la gente rápidamente y se lo ponga en cárceles donde efectivamente estén aislados y no puedan seguir cometiendo el crimen. Pero lo segundo es empezando a generar el desarrollo que le va a dar a la población de esos pueblos, de esos pueblos, opciones para que los jóvenes no terminen metidos en el crimen, porque es una de las opciones cuando no hay ni trabajo ni educación disponible. ¿Está de acuerdo usted con aquella opinión de que dicen que el Ejecutivo hace más trabajo preventivo en el tema de violencia porque en el tema de impartir justicia pues son los tribunales y muchas veces ahí es donde se llega a topar todos estos detenidos, todos estos operativos que llegan a salir muy rápido de los centros de detención? El Ejecutivo no puede juzgar. Ajá. Esa es la prerrogativa del organismo judicial, pero el Ejecutivo puede coordinar y colaborar con el organismo judicial para lograr avanzar en los distintos aspectos que inciden en la prevalencia del crimen. Puede hacer muchísimo más en términos de prevención. Nosotros no estamos aplicando políticas de prevención del crimen a través, por ejemplo, de policías comunitarias que operen específicamente en ciertas zonas con policía de contacto, con apoyo y trabajo con la comunidad para poder hacerlo. Se puede hacer mucho más. Nosotros vamos a fortalecer a la Policía Nacional Civil, dar condiciones dignas y colocar 12,000 policías más en 4 años en las calles del país, pero además policías bien formados, con equipamiento, con la capacidad para realmente hacer mejor su labor. ¿Se vale estado de excepción para combatir la delincuencia? De ninguna manera, es lo más absurdo que hay. Y la mejor prueba que tiene es que estamos viendo cómo cada vez que viene una crisis deciden poner un estado de excepción y termina el estado de excepción a los 3 meses o le dan una extensión de 3 y después, ¿qué pasa? La violencia regresa. Mire Ixtahuacán y Nahualá, que es un problema territorial. Ajá. Eso no se resuelve porque el problema no lo resuelve ese tipo de medidas, lo resuelve el trabajo de inteligencia para entender el problema y una vez que uno entiende el problema, uno usa de manera quirúrgica las capacidades que tiene el Estado para atacar ese problema, en la contención, en el juzgamiento y en la detención y la prisión de las personas. Pasando al tema de seguridad, vamos a este ofrecimiento que yo le quiero que examine y que analice. El acceso a la medicina, bajarle el IVA, una Ajá. candidata lo está promoviendo. Mire, ¿Es esto viable? ¿de qué sirve quitarle el IVA a la medicina si tiene un sobreprecio de 300%?
un sobreprecio. Usted sabe que la medicina en Guatemala es muchísimo más cara que en todos los países de la región, hasta 300%. Y eso lo sabe cualquier guatemalteco que tiene necesidad y que termina viendo qué pariente le envía medicina de algún lugar, de México, de Honduras, de El Salvador, porque en todas partes es más barata que acá. Y eso se explica exclusivamente por precisamente uno de los grandes mecenas de la candidata que está proponiendo esta medida de quitarle el IVA, que ha hecho gran negocio corrupto manteniendo el monopolio de las medicinas. Nosotros tenemos una propuesta alternativa que es muchísimo más viable. En primer, vamos a crear una empresa pública para que él compre a nivel internacional en el mercado a los precios reales y justos las medicinas que el guatemalteco necesita y las traiga a Guatemala con un margen básico que permita ir manteniendo activo ese fondo, y de esa manera los guatemaltecos paguen 2 veces menos o 3 veces menos el precio de las medicinas actuales. De nada sirve quitarle el IVA a las medicinas si gracias a los pactos corruptos que ella avaló en su momento, ahorita se está pagando 300% más o 200% más de lo que se puede conseguir en el mercado internacional. Quisiera pasar al siguiente tema. A ver, digamos que pues Movimiento Semilla no pasa una segunda vuelta. ¿Ustedes van a endosar voto, van a dar algún tipo de apoyo o están peleando esta carrera hasta el final ustedes solos? Mire, nosotros vamos a pasar a segunda vuelta. Para eso estamos trabajando y lo vamos a hacer. Y si por algún azar del destino no llegara a pasar, en ese momento haremos el análisis para tomar una decisión y va a depender mucho del contexto, de las condiciones, de cuál es el resultado y de qué pasa. De manera que tengamos esa conversación en su momento. Muy bien, bueno, no me adelanto, pero a ver, Bernardo Arévalo, ¿confía en el TSE, en este TSE? Este TSE nos ha hecho a todos los guatemaltecos muy difícil confiar en él, porque ha tenido una serie de decisiones que son arbitrarias, antojadizas, usan una ley o los mismos criterios para excluir a gente que debería estar adentro y para incluir a gente que no debería estar, dan bandazos, dan opiniones que después se ven obligados a retractarse, de manera que es una situación en donde ha habido muchísima incertidumbre sobre este proceso electoral, y nosotros hicimos ayer que fuimos a firmar el pacto, el compromiso ético, hicimos un llamado al Tribunal Supremo Electoral a decir, muy bien, los partidos políticos lo están firmando, pero el Tribunal Supremo Electoral también tiene el compromiso como signatario del pacto de asegurar que efectivamente se corrijan ese tipo de actitudes que efectivamente hacen que la certidumbre y la confianza en el proceso electoral disminuye. Es un hecho que no van a participar algunos candidatos para la elección presidencial y estos candidatos han mencionado la palabra fraude. ¿Cree usted en esa palabra que es pesada y es incluso peligrosa? A veces mencionan algunos, pero que dicen que se está haciendo en la realidad al no darle al electorado la libertad de elegir. ¿Se está dando un fraude? Mire, lo que hay es indicios que hacen que pongamos muchísima atención en si de verdad nos está generando ese tipo de cuestiones. Inclusive un partido como el LLP, que deciden arbitrariamente no permitir que su binomio participe, decide al final mantener la participación a nivel de diputaciones y de municipalidades. Es decir, creo que hay suficientes causas de preocupación, pero en este momento retirarse y decir que hay un fraude sería el regalo más grande que esperarían los corruptos de este país. Porque en ese momento ya no tienen ni siquiera que esforzarse, no va a haber nada que los va a detener. A ver, Bernardo, ¿qué tanto conoce Guatemala? En estas giras que usted contaba al inicio, antes de la entrevista, ¿qué es lo que más le ha impresionado de Guatemala y lo que más quisiera cambiar en este momento? Mire, lo que continuamente me impresiona a mí es la capacidad de trabajo y la creatividad que tienen los guatemaltecos. Porque realmente en condiciones de abandono total por parte del Estado, en condiciones donde no hay un Estado que le importe las condiciones de educación, que no pone carreteras para la gente, que no invierte en salud, que no hay apoyo para los agricultores de ninguna manera, el guatemalteco sale adelante de la manera como pueda. Y cuando no puede hacerlo en el país, porque no hay condiciones, agarra y se va a trabajar a los Estados Unidos.
Y es tan buen trabajador el guatemalteco que en los Estados Unidos, primero es sumamente apreciado como un trabajador serio, responsable, confiable, sino que además envían las remesas. Es realmente un indicador de la tragedia del país y una vergüenza nacional que tengamos casi el 20% de los guatemaltecos viviendo en los Estados Unidos porque se les ha negado un futuro en este país y que esos guatemaltecos y guatemaltecas con sus remesas son los que mantienen la economía, porque recibimos más de las remesas que nos llegan de la migración en Estados Unidos que lo que se genera en Guatemala por exportación o por el turismo. Y eso realmente es un indicador muy preocupante. A ver, hay algunas preguntas que vienen de los mensajes de la audiencia. Emerson nos pregunta, ¿cuál será el perfil de los ministros? ¿Nos puedes decir algunos nombres de personas que ya tengan ubicados? ¿O todavía Mire, no? ¿O me estoy adelantando? Se está adelantando. Lo único que sí le puedo decir es que, en primer lugar, nosotros somos un partido que tiene clarísimo que el gobierno se hace en equipo. Como partido avanzamos nosotros como equipo, no como un líder que todo el mundo viene detrás, pero además tenemos claro que el equipo que se necesita para gobernar es un equipo nacional y nosotros vamos a estar abiertos a incorporar a todos aquellos guatemaltecos y guatemaltecas que estén dispuestos a fajarse y a trabajar por un futuro sin corrupción y por resolver los grandes déficits del desarrollo del país. Mario Azurria pregunta, ¿va a denunciar los pactos colectivos? Mire, nosotros creemos que hay un problema más grande que los pactos colectivos que están en este momento planteados, y es que no existen proyectos nacionales. Nosotros estamos en las áreas de educación o en las áreas de salud. Uno de los puntos que nosotros estamos planteando es trabajar para lograr 4 grandes pactos nacionales. Pacto nacional por la educación, pacto nacional por la salud, pacto nacional por el empleo y pacto nacional por el medio ambiente. En todos estos vamos a convocar a el conjunto de los actores y los involucrados en el tema educativo. Estarán los maestros, estarán las familias, estarán los distintos sectores y así sucesivamente para realmente forjar durante, y no apresuradamente, no en 2 meses o en 3 meses, sino durante un tiempo bastante fuerte, los acuerdos básicos a partir de lo cual se puede construir el futuro del país de manera sostenida. Eso no nos va a impedir a nosotros avanzar en lo que eso se está gestando con todas las medidas que ya tenemos previstas en las áreas de educación, de salud, de medio ambiente, etcétera. Pero sí va a servir para sentar nuevas bases y en el marco de esas nuevas bases llegar a los acuerdos que van a poder replantear las relaciones laborales en todos los espacios. A ver, en el tema de financiamiento, usted ha hablado de inversión para la educación, para la salud. Esos ingresos, ¿cómo se va a generar? ¿Se van a tocar impuestos? ¿Se va a hablar de pacto fiscal finalmente? ¿Cuál va a ser la vía para generar mayores ingresos para el Estado? Mire, nosotros hemos hecho realmente, en primer lugar, hemos partido del hecho de que si uno realmente combate a la corrupción, más o menos el 40% de lo que ahora se desperdicia en el presupuesto nacional está disponible para ser utilizado. Además, si se actúa con competencia y capacidad y no con mediocridad y chambonería como se hace actualmente, esto puede rendir muchísimo más. Nosotros tenemos claro que lo que está disponible es disponible a partir de una proyección que lo que se enfoca en hacer es hacer cada vez más productivos los impuestos, cerrando las brechas a la corrupción, cerrando las brechas al contrabando, cerrando las brechas a la evasión. Y nuestro programa de gobierno está construido de una manera que no va a necesitar aumentar los impuestos para poder lograr ese gran crecimiento en la inversión. Pero estamos sumamente claros que como proyecto de desarrollo nacional, el país necesita plantearse cuál es el tipo de fiscalidad que necesita para poder hacer las inversiones que se requieren para seguir creciendo en educación, para seguir creciendo en salud, para seguir creciendo en infraestructura. Y eso sí va a ser necesario un pacto fiscal, que es parte de ese pacto para la economía, en donde los actores van a tener que sentarse y acordar cuáles los impuestos que la estructura fiscal que vamos a necesitar para el tipo de desarrollo que necesitamos como país. Los mismos impuestos, solo diferente, hay que discutir quiénes los van a pagar, algo así sería. No se incrementarán impuestos, pero sí cambiar la estructura. Durante el primer año no se van a tocar
los impuestos, sencillamente se van a cerrar. Mire, ya solo tenemos calculados cuánto se podría ahorrar solo cerrando el contrabando, cuánto se puede ahorrar combatiendo la evasión, cuánto se puede cerrar combatiendo todo tipo de privilegios que no son necesarios, sin aumentar las tasas impositivas. Pero hay que llegar a un pacto fiscal con el que el próximo gobierno debería comenzar, ahí sí ya, con un replanteamiento de cuál es la estructura fiscal del país. Ahora, cada año que llega el ministro de Finanzas al Congreso siempre dice lo mismo. Queremos invertir más, pero como no podemos porque hay candados, hay algunos números que no se pueden cambiar dentro del presupuesto, tenemos que incrementarlo para poder invertir más en educación, en salud. ¿Esto es cierto? ¿Cómo lo trataría Semilla en el momento? Tenemos que incrementar que el presupuesto nacional, el presupuesto nacional tiene que crecer. Lo que pasa es que tiene que crecer y tiene que crecer la proporción de inversión. Ya no en funcionamiento. Por eso, tiene que crecer en la proporción de inversión. Claro. Nosotros vamos a hacer una inversión masiva, pero además porque esa inversión es la que va a generar el empleo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un plan de inversión masiva en infraestructura de caminos. 1,500 kilómetros de caminos secundarios. Que en este momento no existen o que están en pésimas condiciones y que impiden que estos lugares se desarrollen. Vamos a trabajar para desarrollar los caminos rurales en colaboración con las municipalidades, 500 kilómetros nuevos de grandes autopistas, pero lo más importante es que eso no solo va a resolver el problema de la infraestructura, mejorando la capacidad de tránsito y de flujo de personas y de bienes en el país, sino que además va a generar enormes cantidades de empleo y se convierten en una herramienta para el desarrollo de la economía del país en el futuro. ¿Dejará el Estado de ser el gran contratista muchas veces o digamos, la promesa de un empleo público, de una plaza, es lo que muchas veces hace que las bases se muevan alrededor de un partido? ¿Se va a terminar con esa práctica de hacer cada vez más grande el Estado en función de tener más empleados públicos? Aquí estamos hablando de dos problemas. Un problema es cuál es el tamaño del Estado en relación a la necesidad que existe para el desarrollo. Y la segunda es si se va a seguir usando el Estado como piñata para el empleo del sistema clientelar. ¿Qué es lo que se ha utilizado? Esa es la historia. Pero mire el Ministerio de Agricultura que tenemos en este momento. Nos dice la gente que hace 30 años el Ministerio de Agricultura de verdad daba extensión, de verdad apoyaba a la gente, de verdad ha crecido muchísimo. ¿Pero en qué ha crecido? En darle empleo a los primos de diputados, a las sobrinas de gobernadores, a los próximos de cualquier persona que tiene algún tipo de poder o palanca para hacer eso. Por supuesto que ese es el Estado que nos sirve, es el Estado mediocre, pero si el Estado no crece, si no hay más maestros, no va a poder dar más alumnos. Si no hay más enfermeras y más médicos contratados por el servicio público, no va a haber puestos de salud y clínicas y hospitales. El servicio público tiene que desarrollarse para poder dar esos servicios, pero totalmente de acuerdo con usted, no para servir como piñata para esta clase corrupta que lo ha venido ordeñando en los últimos 20 años. A ver, cierro esta fase de la entrevista con una pregunta un poco más personal. A ver, ¿pesa ser hijo de Juan José Arévalo? Y toda esa historia y todo, incluso con los detractores o personas que están a favor de lo que hizo y el legado que dejó el presidente Arévalo. Mire, yo tengo dos palabras: un enorme sentido de responsabilidad, precisamente por el legado que dejó, y segundo, el privilegio de ser el beneficiario de lo que la mayoría del pueblo de Guatemala hace y siente por Juan José Arévalo y por su gobierno. Nosotros nos lo encontramos alrededor del país, en un país en donde no se enseña historia porque la historia es problemática y a comparación de otros países aquí se niega la historia. La gente se acuerda de Juan José Arévalo porque se lo contaban sus abuelos, porque se lo dicen sus padres, que su abuelo le dijo que gracias, etcétera. Y eso es hermoso encontrárselo y ese es un enorme privilegio que nosotros tenemos. Y los detractores, mire, la verdad es que son tan pocos en términos de la mayoría de la gente que realmente guarda una memoria positiva de Juan José Arévalo, que serían una nota de pie de página, pero bueno, sí, nunca faltan los rancios de siempre. En ese momento los había, los sigue habiendo, que tratan de empezar a encontrar
pegas le van a cuestionar que el ICS ahora no funciona, etcétera, etcétera, cuando era una gran visión que después no se aplicó. El Código del Trabajo, la inversión en la educación, la inversión en la cultura, la inversión en el deporte, es un privilegio. A ver, pasamos a esta última fase de la entrevista donde vamos a dar unas palabras y usted nos dice la primera idea que le venga a la mente. A ver, candidato. Socialismo. Espiritual, hablando de José Arevalo. Estado. De derecho. Revolución. Democrática. Humanidades. Universidad. Confrontación. Política. Universidad. Rescate de la corrupción. Arbenz. Líder. Guerra Fría. Historia. Futuro. Diferente. Justicia. Pronta y cumplida. Exilio. Hoy, una realidad y una vergüenza para los guatemaltecos que tengamos por primera vez en muchísimos años nuevamente exiliados políticos, esta vez hechos de operadores de justicia. Ley. Pareja, pronta, cumplida. Tel Maldana. La candidata que de manera arbitraria no permitieron que compitiera y que fuera la presidenta de este país. Polarización. Lo que quisieran inducir todos los corruptos, que lo que intentan negar es que aquí hay un problema de corrupción y intentan vender una polarización falsa entre izquierda y derecha. CICIG. Una lección para sacar las acciones y seguir avanzando. Hambruna. Vergüenza. Impuestos. Como la muerte, necesarios e inevitables. Bueno, y llegamos al final de esta platicadita con el candidato Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla. Bueno, candidato, le dejo este minuto que siempre le damos ahí a los entrevistados, a los candidatos, para que se dirija al electorado ahora que sí ya se puede hacer el llamado al voto. Así Ahora que ya se puede hacer el llamado al voto. No, muchas gracias, Ben, y muchas gracias a los oyentes de la platicadita y a la audiencia de la platicadita. Miren, Guatemala enfrenta en este momento realmente no 25 opciones, porque hay como 25 partidos políticos, sino enfrenta una opción doble. O seguimos votando de la misma manera y entonces seguimos profundizando esta crisis de corrupción, o votamos de una manera diferente y empezamos a rescatar al país y a construir un futuro viable. Esta es una elección en donde la movilización política tiene que llevarnos a tomar conciencia de que si no votamos diferente, vamos a seguir con los mismos corruptos de siempre, controlando el país. Así que voten por Semilla, voten diferente. Nosotros creemos que Guatemala se merece un mejor futuro y estamos dispuestos a trabajar por él. Bueno, gracias, candidato. Usted ya, y por este tiempo y por responder a las preguntas, ya será el electorado el que decida y elija el 25 de junio. Esta fue la platicadita. Mi nombre es Ben Kenchin. Muy buenas noches.